Tiene fin. Gracias por continuar con nosotros. Como anunciáramos hace un momentico en escena, don Wilson Gómez, doctor, magistrado Wilson Gómez. Para Evelyn y para mí un gran placer tenerle aquí, doctor. Para mí un honor estar compartiendo con ustedes y muchas gracias por siempre reservarle espacio al Instituto Duartiano. Usted sabe que en este rol que usted está viviendo ha cambiado la identidad inclusive del Instituto Duartiano. Hoy es más visible, usted lo nota. Y la convocatoria a esta marcha en Santiago, que es una segunda versión que ya tuvo una exitosa manifestación aquí en la capital, ¿qué le inspira? ¿Cuál es su proyección? ¿Hacia dónde va este proceso? ¿Habrá más marchas? Sí, mire, nosotros cuando se produjo la marcha del 6 de agosto de este año, que recorrió todo el Conde y que culminó en el altar de la Patria con la lectura del manifiesto de esa fecha, dijimos que era el inicio de todo un proceso sensibilizador y un espacio de manifestación de la comunidad dominicana frente a esta realidad que ya veíamos que se agravaba y que hemos advertido que se va a seguir agravando en la medida en que no se produzca, por un lado, la intervención de la comunidad internacional, en los mejores términos de intervención, el acompañamiento de la comunidad internacional en un esfuerzo integral a favor de Haití, pero además también la adopción de medidas de trascendencia por parte de la Autoridad Nacional Dominicana, porque la Autoridad Nacional tiene una responsabilidad mayor hoy día y esa responsabilidad tiene que ser asumida conforme a las circunstancias y al momento. Es decir, tiene que tener un sentido de la oportunidad, por cuanto si no se actúa, entonces se va a hacer tarde. Esas respuestas y esos incidentes que se están dando pueden irse agravando gradualmente, porque la gente está ya irritada, la gente no advierte que la autoridad está haciendo lo que le corresponde hacer, la gente ve que se colman los campos, los espacios, las vías, las esquinas, los centros escolares, los centros hospitalarios, las plazas públicas, oye, con una presencia de ilegales e indocumentados que abruma. Y eso es un descuido, porque hay una presunción, y es que migración y las Fuerzas Armadas tienen un rol de trascendencia que jugar. Por un lado, migración tiene que hacer un control de la gente que está en el territorio, porque aquí lo que ha habido es, en cierto modo, el abandono del compromiso con la patria, la ausencia de identificación de lo que es el interés general de la nación. De eso no se habla, ¿eh? Entonces lo que se hacen cosas individuales y particulares. No hay un concepto claro, ni tampoco hay la rectitud de conciencia, es decir, el asumir compromisos a sabiendas de que el que ocupa funciones públicas de cualquier naturaleza va a encontrar críticos, ¿verdad? Y va a encontrar gente que se va a identificar con usted. Las dos cosas, como las rosas, ¿verdad? Agradables, pero tienen sus espinas. La gente quiere llegar a la función pública en simpatía. Y desafortunadamente, el populismo, la politiquería, le impide a la gente hacer lo que le corresponde hacer, porque van a una función pública pretendiendo conseguir liderazgo, y los liderazgos no se consiguen así. Los mejores liderazgos en todas partes del mundo se consiguen a partir de que la gente asuma la responsabilidad que le corresponde. Por eso mucha gente evoca el régimen tiránico, porque en medio de todo asumía la cuestión que tenía que asumir desde el punto de vista del orden social, de la disciplina social, del compromiso, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de ciertas cobardías.
¿Usted cree que es posible que el Ministerio de Educación no asuma la educación moral y cívica porque tiene presión de organismos internacionales? Increíble. ¿Usted cree que es posible? Nosotros no podemos construir una buena ciudadanía Sí, moral. si no formamos. Claro. Porque para tú conseguir un buen policía, un buen médico, buen abogado, buen ingeniero, un buen ciudadano en sentido general, tiene que ser sobre la base de la formación. Nosotros somos fruto de esa escuela. Claro. Y actualmente estamos pagando precio de la ausencia de la moral y cívica en el pensum escolar. En el país y fuera de él. Sí. Porque esos grupos que se forman en capitales tan importantes como Madrid Sí. o en ciudades de tanta trascendencia como Nueva York, bandas de gente nuestra, es como consecuencia de que no hay una siembra en términos de valores en la gente. Y parte del problema que tenemos con la basura que se arroja a la calle, con el comportamiento en el manejo, el desorden, el individuo que entiende que es hábil e inteligente porque te desplaza, o sea, te tranca. Ahora Wilson, yo sentí en la primera convocatoria en la que no pude estar, en la de este fin de semana sí pude estar, Evelyn no fue, es que hay una indiferencia de la población. Yo esperaba en la capital que medio país iba a ir a apoyar esa manifestación, que tuvo una buena convocatoria, una buena información, una buena divulgación, igual la de Santiago. Sin embargo, la gente fue indiferente. Después yo oí gente diciendo, ay, deben hacerla de nuevo porque yo quiero ir. Sí. Ah, van a hacerla de nuevo. Bueno, charlatanes. No, tú sabes qué pasa. Que alrededor de la cuestión del patriotismo, hay gente sinceramente que procura el más elevado propósito como ciudadano, ¿verdad? Propósito cívico, serio. Pero alrededor de todo esto hay mucha gente por ahí haciendo daño, queriendo denostar, irrespetar, hasta dicen cosas que no es lo que se tiene que decir. Es decir, nosotros no estamos detrás de perseguir o dañar a un haitiano, señores. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos duartianos. Y duartianos, ¿verdad?, que seguimos la línea, el pensamiento, la obra y el ejemplo de Duarte. Y Duarte fue muy claro. Al juzgar el pueblo haitiano, proclamó su admiración y decía, lo veo admirado, él admirado, dice, veo ese pueblo luchar todos los días por su libertad. Ahora agregó, pero nosotros no tenemos por qué depender de ellos, sino que tenemos también el mismo derecho a vivir bajo autodeterminación, independencia y soberanía. Y por eso decía, la fusión entre Haití y República Dominicana no es posible. Dicho así, pero nosotros bajo ninguna circunstancia, nosotros respetamos la dignidad humana. Nosotros estamos luchando, ahora mismo nosotros estamos haciendo las veces del vecino al que se le incendia la vivienda. Y nosotros entendemos que hay que llamar al cuerpo bomberil, a la defensa civil, al 911, para que sofoque esas llamas por dos cosas. Primero, para ayudar al vecino, y segundo, para que no se incendie la mía. Nosotros estamos ya maniobrando in extremis, es decir, no nos queda de otra. Ya nosotros estamos en legítima defensa. ¿Por qué? Porque no hay salida. Haití por sí mismo no puede, es decir, ahí están quebradas las instituciones, ahí no hay autoridad, ahí no hay un registro civil fiable, en consecuencia no hay una documentación que se le pueda otorgar a un ciudadano, ni se la otorgan. Y en esas condiciones puede haber un proceso eleccionario, no. Entonces hay que construir y relanzar a esa nación, pero con un acompañamiento. Que una de las cosas por las que nosotros estamos impedidos de ayudarles más es porque hay un prejuicio, es decir, ellos a nosotros no nos aceptan. Es decir,
Haití no se siente cómodo con una ayuda nacional y eso lo hemos visto. Sí, claro, la rechazan. ¿Entiende? Entonces tenemos nosotros que pedir que la comunidad internacional acude en auxilio, los acompañe. Pero usted sabe que eso es con una intervención militar. Es integral. Dice la ex embajadora White, Pamela White, en una entrevista con la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos esta semana en Washington, que se necesitan botas en terreno ahora, titular de la prensa, incluyendo la prensa haitiana. Pero no solo eso, ¿sabe por qué? Porque se necesitan fuerzas armadas. ¿Sabe por qué? Porque hay una población civil desaprensiva armada. Correcto. ¿Verdad? Que ha sustituido a la autoridad del Se Estado. necesita, pero no podemos caer en lo mismo de los cascos azules, sino que ahí hay que hacer un acompañamiento integral. Por un lado, eso para controlar esas fuerzas y propiciar la paz social, ¿verdad? Y la seguridad individual. Ahora, se necesita un acompañamiento para organizar aquello, para tratar de levantar instituciones, para que ese registro que ellos necesitan sea una realidad, para que haya una documentación, para que haya entonces un proceso eleccionario y surja de ahí las autoridades legítimas, a partir de que sea sufragado con un cumplimiento estricto de una base jurídica. Déjeme rescatar esa parte de la base jurídica. Y usted ha mencionado cualidades que para mí son importantes, como la seguridad, la paz social, la seguridad individual, y también la responsabilidad que se debe tener cuando se ocupan posiciones de poder, digamos. Conforme nuestro ordenamiento jurídico actual, es decir, las leyes que tenemos, los reglamentos, que ahora pretendemos también imponer un decreto a la ley tal vez, República Dominicana tendría herramientas suficientes como para garantizar, salvaguardar esa paz social y esa seguridad individual a sus ciudadanos. Claro, pero nosotros tenemos desde la Constitución de la República, que es categórica. Esas Fuerzas Armadas tienen ese apoyo, ese amparo para hacer la defensa nacional del territorio y de todo lo que es el interés supremo de la nación. Esas leyes migratorias bien aplicadas son suficientes. Aquí lo que se necesita es más que leyes, y lo decía el doctor Beriel Chupani hace muchos años, hace más de 40 años, que él dijo en una ocasión que en la República Dominicana no habría jamás buena administración de justicia, se refería a la justicia, por excelente que fueran las leyes, si no se contaba con un material humano de primerísima calidad, que era el que tenía que aplicar la ley. Aquí siempre hemos tenido leyes. Ese mismo código penal que tenemos actualmente es un buen código, independientemente de que no está acorde con los tiempos en determinadas figuras que hay que incorporar. Pero no es que es un mal código. El problema es la aplicación del código. ¿Entiende? Es la aplicación de la ley. Eso es lo que se necesita, un elemento, una persona con sentido de responsabilidad. Es lo que se ha dicho siempre. Vamos a modificar la Constitución para conseguir un mejor Ministerio Público. No. Ahí está la Constitución. El Ministerio Público tiene un régimen. Hay una ley. Y hay una autonomía. La autonomía está dispuesta a prueba, que por ejemplo no se ha querido la representante del Ministerio Público titular del distrito, y sin embargo está ahí. ¿Por qué está ahí todavía? Porque tiene el amparo legal. Eso es así. Entonces, para tú conseguir resultados, lo que necesita es gente con sentido de responsabilidad, recto de conciencia, oye, intransigente en el cumplimiento de los principios. Pero y la en ese ley. punto que le plantea Evelyn, doctor, el muro que se construye de manera física en la frontera no debe ir acompañado de un muro jurídico, de una contención jurídica, porque yo participé de la construcción de la ley de migración de la República Dominicana en el 2004. Sin embargo, uno ve la ineptitud, la
la no intención muy marcada de no aplicarla. Exacto. Entonces, no es suficiente para ir en consonancia con Evelyn que se procure la construcción del marco jurídico. Es que está construyendo. En la Exacto. sí, literalmente. Pero el asunto es formalmente. El asunto es, en términos reales, ¿verdad? Es como dicen, es muy fácil pintar la paloma, lo difícil es poner el pipi que coma. Realmente, la ley está ahí y la ley lo que necesita es aplicadores, usted sabe. Claro, pero es lo que sí, ahí coincido con usted, de que realmente lo que no hace falta es como saber que nos tenemos que remangar la camisa y hacer cumplir lo que tenemos Claro, dispuesto. claro. Entonces, siempre vemos que, cónchale, como que la agenda de los directores migratorios y de todas las autoridades relacionadas, como que no es la misma, que no va de acuerdo con la realidad del país, porque hay un sentimiento de invasión. Sí, hay un sentimiento de Sí, es que invasión. estamos invadidos. Tú te sientes invadido. Aquí hay más de 4 millones de haitianos y no Sí. queremos darnos cuenta. Entonces, como que era lo que decía ahorita, mirar para otro lado, ¿qué nos está causando? ¿Cómo lo vamos a corregir? Porque Exacto. tenemos todo. Entonces, lamentablemente nos hemos hecho expertos en los últimos días, y esto es difícil decirlo, en crear reglamentos, crear resoluciones, guardando la distancia, como el tema de las domésticas. Ahora no inventamos un decreto y lanzamos esa nebulosa de que estamos regulando esto, pero usted sabe que eso no se puede aplicar por encima de la ley. Sí. Exacto. Mire, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que inclusive hay un ejercicio abusivo legislativo Un relajo. desde el punto de vista de los decretos y resoluciones que se formulan. A veces desnaturalizan todo, como pasó con la sentencia 168-13, que vinieron con una ley ahí inconstitucional que en cierto modo frustró parte de los propósitos de la De esa sentencia decisión. por irresponsabilidad, ¿entiendes? Irresponsabilidad histórica que ha de ser juzgada en algún momento. Claro. Porque la gente cree que puede hacer cosas y que eso no se va a juzgar en algún momento. Porque parte del problema que tenemos es esa irresponsabilidad y esa falta de conexión con el interés supremo, que yo insisto en eso. Mire, esa ley 18504 es una ley que tiene una sustancia y un contenido desde el artículo 1 hasta el último. Te dice, bueno, señores, ¿usted sabe lo que tiene que pasar otro ciudadano que no sea haitiano? Porque aquí hablan de discriminación, pero la discriminación que se formula aquí desde las políticas de Estado es a favor del haitiano. Todas las políticas favorecen al haitiano. Sí, yo veo a los Oiga venezolanos bien, pasando trabajo para normalizar su situación, pero trabajo de verdad que Pero pasa. lo digo, mire, Pero- para usted conseguir que un extranjero que no sea haitiano pueda establecerse en el país, tiene que cumplir rigurosamente con unos procedimientos que van, en principio, conseguir la residencia temporal, la residencia definitiva. Si se quiere naturalizar, tiene que hacer un proceso donde tiene que presentar la garantía, una persona garante, para que ese ciudadano no se constituya y se convierta en una carga para el Estado. Usted sabe lo que significa cumplir con todo ese procedimiento para que finalmente te otorguen la nacionalidad dominicana, pero además te someten a un examen. Tú tienes que saber los principios fundamentales que constituyen la esencia de la dominicanidad, desde lo que es el lema nacional, la Constitución dominicana, determinados principios, el criterio de soberanía, etcétera. Los haitianos, oiga bien, Desafían todas esas. ni conocen nada de eso, al contrario, resisten Se resiste reverenciar a los tener emblemas identificación nacionales. con lo nuestro, sí. Los mismos estudiantes en la escuela no se quieren poner de pie, ¿entiende? Entonces, todo eso se da y eso no se trata. Ya es tiempo de que el mismo Ministerio de Educación asuma políticas respecto de esa presencia haitiana. ¿Cómo que va a manejar eso?
Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que ha de instruir el instituto Mira, para dar continuidad sí. a esta iniciativa Sí. de concientizar al pueblo dominicano del peligro que se cierne Sí, bueno, mira. sobre la dominicanidad? Si nosotros seguimos, como dije, esa marcha fue la primera, la de aquí, la de Santiago, y te voy a decir, ha sido correspondida por lo que te señalé. Es decir, la gente tiene reserva, porque tradicionalmente se convocan esas cosas y entonces se utilizan y al tiempo aparecen esos grupos politiqueando y en cargos públicos y buscando cosas. Eso ha pasado aquí, ¿eh? Claro, Y claro. ha pasado reciente. Claro. Entonces, no se trata de eso, se trata de un movimiento absolutamente patriótico y cívico que lo garantiza el Instituto Duartiano. Y esa es su convocatoria. Ahora el instituto, en la medida en que ha convocado, se ha ido acreditando y la gente ha ido creyendo porque ha visto los resultados concretos de que no hay un uso de otra Político. naturaleza, que solo hay un emblema que es la bandera nacional. Y entonces los grupos que se infiltran tenemos que controlarlos. Nosotros hemos seguido llevando ese documento porque nosotros ese manifiesto lo hemos llevado a los representantes de la OEA, a los representantes de la ONU, al presidente del Senado de la República, que a propósito fue objeto de un maltrato por parte de grupos que se ¿Le dieron infiltran. una carrerita así a Eduardo? No, él bajó bien, él participó en el acto y el Ay, acto qué pena que culminó. no fue una carrera. No. Mire, él es una persona de mucha acreditación. Patrón, no me lo presenten. Pero bueno, de todas maneras... ¿Vamos para San Francisco de Macorís cuándo? ¿Cuándo vamos a San Cristóbal? ¿Cuándo Al vamos sur. a...? no, claro, vamos al sur, probablemente eso se va a decidir. Y entonces luego ya nosotros informaremos, porque es un equipo que organiza y que acuerda, pero sí vamos a seguir haciendo la distribución del manifiesto. Eso se llevó al ministro de Defensa, se llevó al ministro de Interior y Policía. A todo el mundo se le lleva el contenido, para que no hable nadie ignorancia del contenido integral de ese manifiesto. Doctor, nos sentimos orgullosos de que usted esté al frente del Instituto Duartiano. La verdad es que Gracias. un digno representante como reserva de esta sociedad, de este pueblo. Nos enorgullece ser amigos suyos. Muchas gracias, un honor Nuestra para mí admiración también. siempre. Éxito para Evelyn, para mí un gran placer tener esta oportunidad con usted. Igual. Y agradecemos a nuestro público haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.